Mapas del Presente. Con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica. Inaugurando entonces columna con el grosso de Ezequiel Adamovsky. Un gran aplauso para nuestro nuevo compañero de trabajo. Gracias. Bueno, primero y principal, bienvenido a la familia intempestiva. Y además, tu columna básicamente es lo intempestivo, porque es tratar de entender el presente sacando los pies en parte del presente y yendo a la historia para ver de qué modo podemos entendernos mejor. Y la columna de hoy decidiste hacerla no solo sobre el menemismo, por eso la consigna hoy es, te cuento que estamos sorteando un libro tuyo además, que es el legado menemista, sino la palabra legado, que me parece clave, ¿no? En lo que es el título de tu columna, porque es de qué modo todavía ese espectro está presente, ¿no? Sí, claro. Cuando falleció Menem hubo toda una serie de recuerdos que apuntaban justamente a eso. ¿Qué parte de ese legado sigue presente? Y la mayor cantidad de voces se refirieron sobre todo al legado de las políticas económicas, ¿no? El fin de la protección de la industria, la regulación de la economía, las privatizaciones y demás, y todos los efectos sociales que conocemos, que sin duda están recontra presentes todavía. No conseguimos salir de la devastación que generaron, ¿no? Hay un aspecto, sin embargo, que a mí me parece que estuvo menos atendido y que es el que me interesaba tratar hoy en la columna, que es el aspecto cultural o subjetivo del proyecto menemista, ¿no? ¿Cuánto de eso queda? ¿Cuánto de eso avanzó? Y me parece que también... Hay una cultura menemista. ¿Vos podrías decir que hay una cultura menemista, sí? Me parece que participa de un proyecto cultural que no es solo menemista, que es más general. Hay que recordar que el gobierno de Menem no fue un fenómeno aislado, fue parte de un ciclo internacional, un ciclo en el que todavía estamos inmersos, que tuvo que ver con una contraofensiva de las derechas neoliberales, tratando de ganar terreno perdido, una contraofensiva que empezó en los años 70 para desandar, las reformas de bienestar que gobiernos progresistas de diversos lugares del mundo habían logrado impulsar después de la posguerra, ¿no? En ese camino, una serie de gobiernos, los más famosos de los cuales son los de Thatcher y Reagan, pero acá en América Latina tuvimos a Pinochet y Videla como primeros exponentes, propusieron, un cambio de modelo económico, pero que también apuntaba a reorganizar, completamente la vida social e incluso las subjetividades, y era fundamentalmente un proyecto entonces cultural, ¿no? Margaret Thatcher tenía una frase bastante tremenda que lo grafica muy claramente. En una entrevista dijo que en verdad la economía era el método, pero que el objetivo real era los corazones y las almas, ¿no? Eso dijo Thatcher en una entrevista del año 81. Y esa frase grafica que el objetivo era verdaderamente un cambio cultural muy profundo, que tenía que ver, no solo con abrir camino a las ideas o los modelos económicos que impulsaban, sino a transformar o eliminar o correr del centro todo lazo social, todo modo de validación del éxito personal al que pudiera aspirar una persona, que no pase por el mercado, por la validación del mercado. Eliminar todo lazo colectivo, salvo el que nos permite establecer los vínculos mercantiles, ¿no? No molestaba solamente el Estado, sino lo colectivo en todas sus manifestaciones, ¿no? Y eso es un proyecto profundamente cultural, no es, como decía la misma Thatcher, la economía es el método, ¿no? El proyecto es esencialmente cultural, y el menemismo participó de este proyecto. Había una claramente hay una peculiaridad propia de cada localía. Esto que vos explicás muy bien, que es el avance del neoliberalismo como proyecto cultural, es como que encarna, por usar una metáfora evangélica, de diferentes modos en la Argentina. Bueno, en Chile
claramente de otra manera, ¿no? Esa contraposición que incluso hace que ese legado menemista siga viendo a Chile como lo que Argentina no pudo ser. Sí, sí, Chile fue el primer proyecto y quizás el que mayores avances logró. El neoliberalismo que aplicaron los militares en Argentina terminó muy rápidamente en desastre, lo mismo que el de Menem, y en ese sentido sus alcances, tanto en lo económico como en lo cultural, fueron limitados, ¿no? Fue una tarea en buena medida inconclusa. Hay algo de este proyecto que ya se vio en tiempos de Menem, ahora voy a dar algunos ejemplos, pero que no avanzó en ese momento todo lo que esperaban, que tenía que ver, digamos, no solo con algo muy antiguo en el liberalismo, que es impulsar o favorecer o legitimar el egoísmo, la idea de que cada cual, velando por sus propios intereses, bueno, eso es todo lo que hace falta para una vida social feliz. Ya Juan Bautista Alberdi había invitado a los argentinos a ser egoístas, ¿no? Con la idea de que eso es bueno para todos. El neoliberalismo dio una vuelta de tuerca más sobre esto, que es que no solo invitó al egoísmo, sino que lanzó lo que fue una verdadera guerra cultural contra lo colectivo. Digamos, no solo invitó a las personas a enriquecerse, a beneficiarse individualmente, sino que también las invitó a culpar por la falta de éxito al prójimo, al de al lado, ¿no? Claro. La idea de que, bueno, si vos no progresás es culpa de la madre soltera que recibe un subsidio, si no progresás es porque se están apoyando a los desempleados con seguros, es culpa del sindicalista que pone trabas, es culpa de la maestra que se toma licencias, es culpa del político que roba. Digamos, una política sistemática de culpabilización de todas las figuras que apuntaban a lo colectivo o a formas de existencia no inmediatamente mercantiles. Recordemos que esos procesos de privatizaciones, que son con lo que más uno termina como etiquetando, ¿no? el estereotipo merecido, ¿no? Pero del menemismo, fue de la mano con esto que decís vos, que es clave, ¿no? Que es la destrucción del sindicalismo, digo, porque hubo ahí una clara destrucción, digo, corregime vos, o bien directamente anulando en algunos casos, pero también como reconvirtiendo. O cooptando, ¿no? Porque hubo muchos sindicalistas menemistas que se pasaron. Cooptado, digamos. Tal cual, pero que fue el efecto más importante en esto que decís vos de la disolución del lazo colectivo. Sí, claramente el sindicalismo fue uno de los primeros blancos de ataque. Hoy lo vemos, hoy está un poco más claro esa cultura cuando se atacan a todas las figuras de lo colectivo, ¿no? Hoy se ataca al sindicalista, se ataca al planero, se ataca al militante, al político, a la luchadora feminista, al mapuche que reclama tierras, al progresismo, izquierdismo, peronismo, digamos, cualquier variante de lo político. Hoy está claramente desplegado el ataque completo a todas las figuras de actividad o de lazo social que no sean mercantiles. El menemismo ciertamente empezó o arrancó fundamentalmente con el sindicalismo. Y hay un recuerdo que quería traer, que me parece que ejemplifica un poco bien este cambio, que fue una figura arquetípica de la comunicación menemista, que empezó incluso un poco antes, que es Doña Rosa. Los que tienen más de 40 se acordarán de esta figura. Doña Rosa era esa especie de ama de casa imaginaria a la cual le hablaban Bernardo Neustadt, que era una figura periodística central de la campaña neoliberal, y luego el propio Menem. A Doña Rosa le hablaban insistentemente en los programas de televisión o en los discursos públicos, y explicándole no tanto los grandes problemas del país o los grandes proyectos para solucionarlos, sino más bien explicándole de una manera sencilla algo mucho más pedestre, que es por qué aumentan los tomates y quién tiene la culpa. ¿A quién hay que culpar por los problemas cotidianos que podía enfrentar un ama de casa? Ese pequeño ejemplo es un desplazamiento en la comunicación política bastante importante, ¿no? Porque antes la comunicación política se dirigía al pueblo o se dirigía a la ciudadanía como cuerpo colectivo, digamos, ¿no? Como grupo colectivo, implícitamente masculino. Es interesante acá, ¿no? El neoliberalismo desplaza la comunicación hacia una figura femenina,
pero bueno, claramente no es la mujer que está luchando en las calles por derechos colectivos. No, tomándola como objeto, digamos, esto, te hablo fácil porque sos tonta, pero además con una figura muy fuerte que es Lita de Lázari, muy funcional, como de una agrupación de amas de casa, que la idea era, aumenta el tomate, pero vos lo podés solucionar caminando, camine señora, o sea, las mujeres tenían la recarga del trabajo de caminar para conseguir el precio más barato, y fue funcionaria después de Domingo Cavallo, ¿no? Lita de Lázari. Claro, es la precuela, Doña Rosa es la precuela del actual La Gente, ¿no? Claro, La Gente también es un invento de esa época, es un poquito anterior de la dictadura, como alternativa del pueblo, ¿no? La gente desplaza al pueblo, el pueblo es un sujeto político, la gente es una colección de individuos, ¿no? Acá es interesante que Doña Rosa, como figura femenina, desplaza entonces al pueblo, que es implícitamente masculino, pero no es tanto acá un recambio de género, sino que lo que se está poniendo en el centro acá es el espacio de lo privado, el espacio de lo doméstico, contra o contrapuesto al espacio de lo público, y validando justamente esta figura que es el ama de casa, que había sido siempre menospreciada justamente por su cortedad de miras, ¿no? Por ocuparse de lo doméstico, su familia, y no mirar mucho más allá. Bueno, justamente este modo de comunicación valida esa figura, ¿no? El que primero había inventado o había traído a la Argentina esta idea, en verdad fue Álvaro Alzogaray, la figura más importante del liberalismo argentino de la segunda mitad del siglo XX. Él ya en los años 50, después del derrocamiento de Perón, tenía un periódico llamado Tribuna Argentina, que es el que empezó con esta costumbre de hablarle a las amas de casa, ¿no? En ese periódico le explicaba a las amas de casa las ventajas que iba a traer el liberalismo para su economía doméstica, para sus hogares y por extensión para el país, porque otro eslogan también de la época, se supone que el país se administra como un hogar, como una casa, como si un país pudiese... Y el elefante blanco, yo a veces digo, me sale una frase muy Alzogaray, que es, tengo un elefante blanco en esta casa, ¿no? Que es como lo pesado que era el Estado, y hacían actos en Atlanta con el elefante. Exactamente, sí. Ahora, Ezequiel, tengo una pregunta más conceptual por ahí. O sea, porque el neoliberalismo no hubiera... Me fui a la mierda, perdón, porque te veo tan ordenado, pero necesito preguntarte... Me querés desordenar. Un poquito. No, está buenísimo. ¿El neoliberalismo es una reacción a los estados de bienestar? Quiero decir, por ahí contrafácticamente, no hubiésemos podido pensar la presencia del neoliberalismo sin la experiencia de los estados de bienestar. Es más que una propuesta, es un desarme, ¿no? El neoliberalismo. Es un desarme, pero que también retoma el curso que venía teniendo el capitalismo antes de el gran periodo de disrupciones y de antagonismos sociales que se abre con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, y luego todo lo que condujo la ola de luchas sociales que abarcó buena parte del siglo XX, que esa es la posibilidad de tener gobiernos que orienten las decisiones en un sentido que no siempre beneficiaba al gran capital, ¿no? Claro. El neoliberalismo viene a recuperar un terreno perdido y a retomar un curso de desarrollo que es el que ya tenía el capitalismo antes de este paréntesis que fue una parte del siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido es una reacción, pero si no hubiese existido aquello contra lo cual reaccionaba, probablemente habríamos llegado antes a este escenario en el que estamos hoy, ¿no? Por otro lado. Todo este tipo de operaciones culturales tenían que ver entonces con desandar valores y vínculos colectivos ligados a la política que también habían sido parte de ese paréntesis histórico previo contra el cual el neoliberalismo venía a reaccionar, ¿no? Hay una cosa interesante también de lo que hacía Alzogaray y que retoma el menemismo en los años 90, otra invención así como la de Doña Rosa, que es la idea de la gente de trabajo, ¿no? Alzogaray había propuesto en los años 50 esta idea, ¿no? Le hablaba a la gente de trabajo, que para él era, por supuesto, el empresario, el comerciante y demás, pero también el trabajador que quería progresar. La gente de trabajo era como un recambio frente a la figura del trabajador, que era el
el arquetipo, el emblema de la época peronista. No le hablaba entonces a la clase, al trabajador, sino a la gente de trabajo, a la gente que quería prosperar, mejorar su vida, y también a esa gente le explicaba cuáles eran los enemigos de su prosperidad individual. Esto también apareció fuertemente en el menemismo, que fue para mí, digamos, una especie de ensayo general de esta cultura que hoy vemos más propia de la grieta, esta especie de individualismo tan autoritario, tan volcado contra el prójimo, tan volcado contra lo colectivo, pero fue un avance para mí que tuvo limitaciones. No avanzó esta cultura todo lo que esperaban quienes la propiciaban. Tuvo algunas, por lo menos dos limitaciones, me parece a mí, que le impidieron avanzar todo lo que habría podido avanzar. La primera tiene que ver con el origen peronista de Menem. Claro. Menem, como todos sabemos, fue un gobernante del Partido Justicialista, viene de toda una carrera y una trayectoria política dentro del peronismo, ganó las elecciones con el voto decisivo de la base peronista, y eso impuso ciertos límites a la hora de, por ejemplo, estigmatizar total y completamente a la figura del trabajador, a la figura del sindicato, claro, o a la figura del militante, ¿no? Porque después de todo, Menem estaba apoyado en los militantes de base de su movimiento. Pero le dio duro igual, ¿eh? Le dio durísimo, pero no estaba con las manos libres como avanzar a fondo, como si hoy vemos una cultura de demonización total y absoluta, ¿no? Me parece a mí que la pertenencia al peronismo le fijaba ciertos límites, ¿no? Se recordarán quizás ustedes la incomodidad y risas que le provocaba a la dirigencia peronista de esa época cantar la marcha peronista, sobre todo cuando llegaba la parte de combatiendo el capital, ¿no? Mientras estaban privatizando todo, abriendo la economía completamente a los grandes empresarios, se tenía que seguir cantando que combatieran el capital, ¿no? Me ha pasado como militante, no me lo recuerdes. Y ni te cuento a quién he llegado a votar en los primeros años, después bueno. Ay, no sé si quiero saberlo. Mejor no. Sé si quiero saberlo. Así que me parece a mí que esa pertenencia le fijaba ciertos límites a la avanzada completa y total contra la política, contra la militancia, contra los sindicatos. Y el segundo límite también tiene que ver con que Menem fuese un peronista. Tiene que ver, me parece a mí, con esa paradoja que es que finalmente fuese un peronista el que llevase hasta sus últimas consecuencias y a fondo el proyecto neoliberal. Esto fue interesante porque probablemente si Menem no hubiese sido peronista no habría ganado las elecciones en el 89, es decir, para el proyecto neoliberal fue decisivo que Menem fuese peronista, pero a la vez ser peronista le restó algunos apoyos sociales que si no hubiese sido peronista seguramente habría tenido, ¿no? Claro. Apoyos culturales y políticos que son algunos de los cuales se vuelcan tempranamente al antimenemismo, en un antimenemismo que fue de signo progresista porque en alguna medida tenía enfrente a un gobernante de derecha y peronista, ¿no? Parte del antiperonismo tradicional que se vuelca contra Menem, es hegemonizado por ese progresismo que fue el que condujo la resistencia de Menem en los 90, y me parece a mí circunstancialmente entonces se vio forzado a asumir un discurso y valores progresistas que quizás en otro contexto no habría asumido. Es decir, si el gobernante que llevara a cabo las políticas neoliberales no hubiese sido peronista, posiblemente una parte de esos sectores que fueron antimenemistas habrían estado a favor de ese proyecto y le hubieran dado más aire culturalmente, ¿no? Pienso sobre todo en los medios de comunicación, muchas figuras intelectuales que luego los vimos en periodos más recientes muy claramente ya embarcados en una política que no es progresista en ninguna definición posible del término, ¿no? Me parece a mí que esos dos factores limitaron un poco el avance del proyecto cultural
que trajo el neoliberalismo. En lo económico fue arrasador el menemismo. En lo cultural avanzó más bien poco, y diría que lo que consiguió avanzar se desandó después de 2001, ¿no? Cuando la sociedad argentina recupera un poco lo colectivo. Retorna ahora con el macrismo. Retorna ahora con el macrismo. Quizás este otro día podemos hablar de ese tema, cómo el macrismo retoma ese proyecto cultural y lo lleva ahora sí a sus consecuencias últimas, ¿no? Sin las limitaciones que tuvo Menem. Tenemos que ir cerrando. Déjame que te haga una última preguntita, porque justo hablamos de esto al principio del programa. Qué linda columna, ¿no, Pecker? Me encanta. Bellísima. Me fascina la bien? historia. ¿Arrancamos bien? Sí, ahora hay que sostenerla, hay que sostenerla arriba. ¿Cómo son los chabones? ¿Viste? Después nos dicen a nosotras insaciables. Yo digo, me encanta, divino, cómo la pasaste bárbaro. Vos qué decís, hay que sostenerla arriba. ¿Viste que los que se meten presión son ustedes? Soy futbolero, o sea, ganaste un partido, ya estoy pensando en el partido que sigue, viste, hay que volver a ganar. Ustedes son insaciables, ¿qué más quieren? Hubo, o sea, cuando asume Menem, porque la clave es el plan de convertibilidad, que es lo que da ingreso al menemismo, a Van la Letra, digamos. Pero ese primer año y medio, o sea, había un proyecto, ¿no? No se sabía para dónde mierda ir, viste que pasaba de todo, cambiaban los ministros, creo que se murió uno en el medio, estaba la alianza con Bungiborn en el medio, o sea, hay como un momento previo a lo que es el menemismo en sentido estricto que fue medio confuso. Costó algún tiempo definir un modelo económico en términos precisos, que eso es lo que finalmente hizo Cavallo, ¿no? Pero lo que sí está claro es que desde el día 1, apenas ganó las elecciones, eso se ve, digamos, en las reuniones que tuvo Menem antes de asumir y demás, que en el día 1 tenía claro que iba a abrazar el proyecto neoliberal, ¿no? Menem. Claro. Que su gobierno iba a ser de ese signo, que iba a estar asociado a los grandes empresarios, que se iba a reorientar en lo internacional de Estados Unidos. Eso lo tenía claro. Luego, el modelo económico más preciso, sí, es cierto lo que señalás, que hubo una serie, digamos, de zozobras en los primeros tiempos, además marcados por la debacle completa de la economía en los últimos tiempos de Alfonsín, que no daba mucho espacio, claro, para andar probando cosas distintas, ¿no? Ezequiel, ¿te sentiste bien? ¿Contento? Sí. Un poquito nervioso, pero ya la próxima menos, seguro. Ni se notó. Porque lo oculto muy bien. Un placer escucharte.